Hola, hola y bienvenidos. Y bueno, para las que me están pidiendo cosas para playa o algo simple, sencillo, rapidísimo de hacer, muy repetitiva esta puntada, muy bonita, calada, con la opción también de hacer el top o la parte del short en punto cerrado, si lo quieren. Ahí vamos a ver las franjitas y la parte donde ustedes pueden continuar el punto cerrado uno a uno y después continúan la puntada en punto calado. Este lo llevo con una licrita por debajo que se ve bien como tipo el tono más o menos mío. Y bueno, ponemos un calado facilísimo y rapidísimo de hacer y práctico para todo. Así que invitados a suscribirse, así lo ven suficiente y comenzamos. Muy bien, aquí se los estoy pesando. Bueno, es muy celosa la romana, así que bueno, 472 gramos dice que es. Y yo compro estas madejitas que vienen de 100, aunque a veces pesan más de lo que dicen, que es mejor, ¿verdad? Que pesen un poquito más y no menos. Pero este es un hilo un poquito, yo le diría peso plomo, un poquito pesadito. Si lo queremos hacer más livianito, aunque tiene una caída muy bonita él, si lo quieren hacer más livianito podrían usar algodones. Si conocen esta marca es muy bonita. Es 52% algodón y 48% acrílico. Recomendado para un ganchito de 4.5, aunque se ve delgadito, pero es lindísimo, es una delicia, mezcla entre acrílico y algodón. Este es algodón y bambú, lo hace más como brillantito y ahí como un peso pluma. Podrían usar los pabilos, que me preguntan dónde los consiguen. Bueno, yo les pongo el link de Amazon donde los pueden conseguir y ahí ustedes ven si valen la pena que los lleven a casa. Y estos, los que conocen también de la compañía Omega, son muy bonitos, son hilos tejidos como entre sí, entre ellos, y dejan un acabado muy bonito y lo mantienen el acabado también. Así que opciones y gustos en colores como ustedes lo deseen. Este lo he tejido con un ganchito de 3. Casi 4, ¿verdad? 3.50, ¿verdad? Casi 4. Y unos avalores que le he puesto aquí en la partecita del frente. Y vamos a comenzar así. Se lo voy a mostrar un momentito. Esto lo vamos a hacer desde una sola pieza antes de sacar una de las piernas. Por supuesto, lo llevamos en una sola pieza, todo hasta abajo. Después nos regresamos para sacar la otra parte de la pierna, pero es una sola pieza, tipo para verano o para poner encima de alguna prenda, como la que yo les voy a mostrar aquí, que es este tipo de cosas que se ponen debajo y listo. Que me preguntan a veces que si pueden comprar. Bueno, ¿qué hice yo? Que yo soy talla chica en las prendas, que no tengo mucha cadera pero la compré 2XL. O sea, no quiero que me quede como licra, quiero que me quede simplemente ahí holgadito, o pueden comprarse una en agua short que le llaman también, y listo. Muy bien, vamos a comenzar. Yo les comparto la puntada en pantalla y al ladito en los colores les explico lo de los múltiplos. Así que vamos a medir nuestro contorno de busto, si es mayor a la cadera. Si la cadera es la que es mayor, medimos la cadera. Contorno de cadera si es mayor que el busto, la parte que sea mayor. Hacemos eso en ojitos. Muy bien, vamos a comenzar haciendo ojitos. Y quiero que me escuchen un momentito según la talla que tengamos, ¿verdad? Vamos a hacer primero los ojitos y ya les explico para hacer las separaciones en las mangas más fácil. Van a ver qué bonito, así que simplemente me siguen y listo. Vamos a hacer aquí ojitos, ¿verdad? 1, 2 y 3. ¿Por qué le hago y 3? Porque les hago ese sonido. Muy bien. Aquí tenemos 3 ojitos y en cada ojito yo voy a poner 4 puntos. Entonces 4 por 3, 12. La puntada va en múltiplos de 12. La puntada no pide ser múltiplos pares, pero se los voy a pedir que sean múltiplos pares por la separación de las mangas, para que sea mucho más fácil para todas las tallas. Entonces, si están haciéndolo en un hilo de 3.5, 4, para talla chiquita,
hacen 18 motivos. O sea, ponen 18 motivos y ponen 9 para cada manga. En este caso, para talla mediana grande, estamos dejando 10 motivos para cada manga. O sea, comenzamos con 20 motivos. 20 motivos. 240 puntos. Se los pongo en pantalla de nuevo. Les comparto la puntada y lo que digo en la parte de al ladito de colores. Bien, como vemos ahí, agregan 6 ojitos más por talla. Porque 6 ojitos es 24 puntos, que serían múltiplos pares. O restan. Ah, es que me está quedando grandecito, lo quiero más pequeño. Entonces le restan 12 puntos si lo quieren hacer en cadenas o 6 ojitos, que es lo mismo. Bien, así estamos. Vamos a ver si soy entendida. Así que vamos a hacer aquí 60 ojitos. 60 ojitos y en cada uno de ellos lo vamos a rellenar con 4 puntos. En cada uno de ellos ustedes hacen la matemática y me corroboran en los comentarios si estoy correcto o no, y si no, entonces se los pongo también en pantalla, que a veces reviso mis palabras para corroborar claramente las cosas. Así que continuamos haciendo aquí 60 ojitos, ¿ok? O, bueno, también, si usted hace 60 ojitos y le siente como ajustado, entonces significa que necesita hacer 6 ojitos más. Usted hace los 60 ojitos y le queda muy grande, le resta 6 ojitos. O sea, le quita 6 ojitos y la va acomodando. Así lo puede hacer en hilo hasta de 1 milímetro. Hasta de 1 milímetro lo puede hacer y decir, yo lo quiero hacer delgadito. Entonces, ¿qué hace? Que pone mucho más motivos. Pero dejarlos en pares. Para cuando hayamos tejido todo, no vayamos a perdernos un poco de lo que vamos haciendo. ¿Me entendieron? Sí. Bueno, entonces múltiplos en pares, aunque la puntada no pide eso. Hay puntadas que piden ser en pares. Pues múltiplos en pares. En este caso, pues no. Así que vamos a hacer aquí 60 ojitos. Continuamos. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, ya digamos que tenemos allá los 60 ojitos. Aquí tengo una muestrita pequeñita. Ya casi entramos al video original de la puntada, pero este es una muestrita así rapidito. Vamos a unir aquí. Vamos a unir en la primera que hicimos de deslizado, ahí un poquitín nada más para que se vean iguales. Pero ahora vamos a entrar al ojito. Y aquí hacemos un punto bajo que cuenta como una cadena, 2, 3 cadenas. Y vamos a entrar aquí y hacemos 4 puntos. 1, pues 2 con la cadena, ¿verdad? Eso cuenta. Y aquí tenemos 4, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Lazamos el hilo y vamos al siguiente ojito. En esta parte no hacemos nada, vamos al siguiente y hacemos 4 puntos altos. 4 puntos altos. Lo quieren hacer de 3 sacadas, lo pueden hacer también. Yo no utilizo mucho el de 3 sacadas, pero me gusta, pero no lo utilizo mucho. Lo siento como más lento el tejido, aunque es más largo, o sea, como que va un poquito más largo. El punto es que, bueno, 4 puntos en cada uno. Aquí tenemos 4, 8, 12. Aquí tenemos un primer motivo. Y así damos la vueltita y ya ahora quedamos con el video completo del paso a paso de la prenda. Así que continuamos y cualquier pregunta ahí me lo consultan con mucho gusto. Estamos a la orden y si no se ha suscrito, le invito a hacerlo si así lo ve suficiente al final del video. Ya casi llegamos a los 100,000 y vamos a hacer allá unas sorpresitas para ustedes. Así que continuamos. Muy bien. Termino aquí con el último ojito relleno con 4 puntos. E igual si quieren hacer cadenas, 240 cadenas o 240 puntos aquí. 4 puntos en cada ojito en 30 ojitos. Sin hacer cadenas, vamos aquí. No hay cadenas en esta. Deslizamos. Pero ahora sí. 1, 2, 3 que sube un punto alto. Más 2 que vamos a llevar como separación. Ahorita. En este momento. 1, 2, 3. Hacemos aquí un punto alto. Lazamos el hilo sin hacer cadenas. 1, 2, 3. Y aquí sí.
vamos a hacer una cadenita, vamos al mismo punto, una cadenita, vamos al mismo punto, no hacemos cadena, 1, 2, 3, hacemos un punto alto, 1, 2 cadenitas, 1, 2 en el que dice 3, punto alto. Aquí van a quedar 2 cajitas, 1, 2 cadenitas, 1, 2 en el que dice 3, punto alto. Y volvemos a repetir de nuevo este. Entonces, aquí, 1, 2, 3, venimos. Ahora sí, una cadenita, punto alto, una cadenita, punto alto. No hacemos nada. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. 2 cadenas. 1, 2, 3. De nuevo, repetimos. 1, 2, 3. Punto. Una cadena. Un punto. Una cadena. Y un punto de nuevo. Y volvemos a saltar 1, 2, 3 para salir. De nuevo, no cadenas, 1, 2 y volvemos a repetir 1, 2, 3 y así vamos en la segunda hilera de este modo. 1, 2 en el tercero, ya se las muestro, tiene que ir quedando así, 2 cajitas y esta parte así. ¿Ven? Bueno, continúo así toda la vuelta. Muy bien, estamos en final de la 2, 2 cajitas, esta partecita, no hacemos cadena, 1, 2, en el tercero hacemos un punto alto, 2 cadenas y ya llegamos, aquí les puse la marquita, 1, 2 y aquí, 1, 2 y en la tercera hacemos un punto deslizado. Nos quedan aquí las mismas 2 cajitas. Ahora solamente, no solamente, ahora vamos a subir 1, 2, 3 cadenas y una cadena de separación. Bueno, 4 cadenitas. No hacemos nada aquí. Vamos hasta este primer punto. Aquí vamos a hacer 3 puntos. Así. En este primero, 3 puntos. Y en el segundo, 3 puntos. 1, 2, 3. Y en el tercero, 3 puntos. No hay cadenas aquí. No hay cadenas de entre ellos, ¿verdad? Entonces de aquí salen 3, 3 y 3, 9 puntos así. Esta es la tercera. Ahora sí, una cadenita y no hacemos nada. En este punto vamos hasta esta partecita y hacemos punto alto, una cadenita y vamos de nuevo, no en este, vamos hasta aquí y volvemos a repetir 3, 3 y 3, 9 puntos. Vamos al siguiente. Vean qué bonito. En la número 3, la canción de 3. 3, 3, 3, una cadena, un punto, una cadena, 3 y ahora los últimos 3. Ahora sí, una cadenita para salir y vamos al punto centro, a este. Aquí, una cadenita y vamos hasta aquí. Y de nuevo volvemos a repetir. Entonces así. ¿Ven qué bonito?
hasta aquí con una cadenita, saliendo con una cadenita, 9 puntos y volvemos a repetir lo mismo. Esta es la tercera. La cuarta sería la última, después rellenamos punto a punto de nuevo y volvemos a repetir la puntada. Bueno, aquí les termino la tercera, casi terminando la tercera. Eran 3 puntos y la cancioncita de 3 y 3. Ok, termino aquí la última, una cadenita, 1, 2, 3. Recuerda que habíamos hecho 4 aquí, pues una de separación de cada lado. Ahora subimos con 1, 2, 3 cadenitas porque aquí no hay cadena de separación. Ya vamos a ir haciendo estos puntitos, 1, 2, 3 puntos cerrados juntos. ¿Ven? 1, 2, 3. Y ahora 1, 2, 3, 4. Sacamos juntos. ¿Ven? Desde este viene este, después así. Ahora 1, 2, 3, 4. Vamos a la próxima de 3. Sacamos ahí 1, 2, 3. Cerramos juntos. 1, 2, 3, 4. A la próxima. 1, 2, 3. Aquí no hacemos nada. Vamos al puntito que hemos dejado aquí. Solito. Cargamos y volvemos a repetir lo mismo. 1, 2, 3. Cerramos juntos. 1, 2, 3, 4. Vamos a la tercera. A la segunda, disculpen. 1, 2, 3, 4. Y aquí la última. 1, 2, 3. Sacamos juntos, no hacemos nada y vamos aquí y terminamos así. ¿Ven? En un momento venimos para rellenar estos puntitos y volver a repetir la puntada. Muy bien, aquí terminamos esta puntadita. Vamos a rellenar y volver a repetir lo mismo. Así que bueno, aquí termino con 4 puntos. No hacemos nada y ahora sí, vamos y unimos aquí. Se viene como 2 hebritas, nada más, unimos aquí y así levantamos 1, 2, 3 cadenitas y en este punto aquí vamos a poner un punto alto en donde tenemos 4 puntos, 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Encima de esta piñita, 1. Dentro de él, 4. De nuevo. Cuatro puntos, 1 encima de ella. Ya aquí estamos terminando. Encima de este punto, un punto. Y volvemos a repetir. En ella, un punto. Dentro de estos, 4 puntos. Y así vamos a continuar todo y volvemos a repetir. La misma cantidad de puntos nos deben de quedar aquí que en la parte de abajo. Muy bien, aquí ya llegamos al final. Ya punto relleno todo. Recuerden que tenemos que rellenar, bueno, como les expliqué, aquí 4 adentro, 1 encima de este y aquí quedan 3, quedan fuera así, encima de este puntito, este otro y este otro. Volvemos a rellenar 4 y así vamos. Así que bueno, entonces aquí me falta
este punto. Aquí vamos a hacer punto deslizado y recuerden que vamos a repetir de nuevo la 2, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, lazamos el hilo y avanzamos 1, 2, 3 y aquí hacemos punto alto. Desde aquí 1, 2, 3 y comenzamos una cadena, estas 3 y recuerden 1, 2, 3, ya estamos repitiendo 1, 2, 1, 2, 3, una cajita, 1, 2 en la 3, una cajita, 1, 2, 1, 2 en la 3, la segunda cajita y no hacemos nada, 1, 2 en la 3, hacemos de nuevo una cadena, punto, una cadena, un punto y no hacemos cadenitas, 1, 2, 3 y volvemos a repetir las cajitas, ¿verdad? Entonces va a quedar montado ella exactamente en la dirección de esta misma, así cada una va a quedar en la misma dirección. La voy a abrir aquí más, así en la misma dirección de esta va a quedar la próxima y así. Muy bien, ¿cómo me les ha ido con esta puntada tan bella y tan fácil, verdad? Facilísima de repetir. Ya casi la recordamos un poquito más. Estamos en la hilera número 34, igual a 50 centímetros. 50 centímetros viene siendo 19, casi 20 pulgadas, 19.9. Así que lo que estoy haciendo es, disculpen, tengo ahí una alarma de gatito. Lo que estoy haciendo es tejiendo desde aquí, ¿verdad? Desde aquí, pasando como que la sisa, pasando el bajo detalle, pasando hasta el tiro. ¿Ven? Hasta el tiro. Pero un poquito ahí no tan ajustado hacia arriba, ni tampoco tanto. ¿Por qué? Porque después el tejido va soltándose más con el peso que vamos a poner en las mangas. No quiero que lo dejen, a menos que quieran un vestido, un enterizo tipo palazo como muy amplio, ¿verdad? Bueno, estamos, digamos que aquí como si fuese el 10, ¿verdad? Que pasa ahí un poquito abajito y en mi caso 50 centímetros. 50 centímetros. Ok, recuerden que hemos hecho, que les pedí hacer los múltiplos pares. ¿Para qué? Para que este momento la división sea fácil. No importa la cantidad de múltiplos que en este momento tengan, mitad para cada lado. En mi caso yo tuve 20 motivos. Vamos a dejar 10 motivos para cada lado. Se los pongo en pantalla. De la marca hacia acá, 10 motivos. De la marca hacia acá, 10 motivos. ¿Verdad? De aquí a aquí es un motivo. 10 para cada lado. Y estamos aquí para hacer ya las cadenitas que van a hacer cada manga, que van a dividir las mangas. Bien, y comenzamos ya el tejido. Así que quería hacerles esta explicación como esta parte futura aquí, pero vamos en realidad a comenzar de 0. Aquí vamos a comenzar de 0. Estoy en la número 32. Vamos a dejar la marca rosa y aquí la marca verde para que nos guiemos. Estoy en esta parte en donde rellenamos los 9 puntos. ¿Recuerdan? Yo les expliqué un poquito cuando íbamos a comenzar la segunda, esta. Y bueno, después de esa viene esta que viene así de 3 puntitos en cada parte y ya viene la de disminución, que es esta, ¿verdad? Así que vamos a hacer aquí un punto deslizado. Bueno, aquí terminamos con una cadenita y un punto deslizado
dejando también una cadenita de separación. O sea, en la número 3 ponemos el ganchito y hacemos aquí la disminución de punto deslizado. No sé ni lo que estoy diciendo, ¿ven? Estoy un poco dormida yo. Así que vamos a tomar un poquito de café en un momento. Bien. También se los pongo en pantalla. Vamos a dejar un motivo entre las piernas. Si lo quiere tipo palazo y muy holgado, vamos a dejar 2 motivos. ¿Ven? Dejarían 24 puntos. Si lo quieren, como lo estoy haciendo yo, vamos a dejar 12 puntos. Repito, si lo quieren, como lo estoy haciendo yo, dejan 12 puntos. Sin contar la cadena de subida, ¿verdad? 12, para no hacer confusión. Si lo quieren más grande, 24 puntos. Más, ahí les pongo el más las 3 cadenas de subida. ¿Ok? Entonces, 12 más 3, 15 cadenas. Y holgadas, porque necesitamos usarla doble vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 y 15 cadenas aquí. 15 cadenas. ¿Ok? Ahora vamos a la marquita verde. ¿Sí? Ya vemos que hemos separado aquí 10 motivos de cada pierna. Se ha hecho 22 motivos, pues 11 para cada pierna. O 12 para cada pierna. O 10, ¿verdad? Si lo quiere hacer más pequeñito. Ok, aquí cargamos el ganchito y vamos a quedar usted y yo así, ¿verdad? Como eso del revés. Cargamos el ganchito, pero vamos a voltear el tejido. Vamos a voltear el tejido y de una vez vamos a hacer este punto que siempre queda solito en esta hilera, porque vamos a repetir este. Vamos a hacer este punto. Muy bien. Vamos juntitos. Aquí hacemos este puntito alto y de una vez los puntos que van en reducción, 3 puntos altos cerrados juntos. Si lo quieren de 3 sacadas se vale también, por supuesto. 1, 2, 3, 4. Ya esto lo sabemos, ¿verdad? Ya esto lo sabemos porque es una puntadita, bueno, es que, ¿qué les puedo decir? Así, de fácil. 1, 2, 3, 4. Y aquí vamos recordándoles un poquito, ¿por qué no? Y aquí no hacemos cadenita, ya hacemos el punto. Cargamos de nuevo y volvemos a repetir lo mismo. Entonces, así. ¿Ven? Bueno, voy a dar la vuelta, llegamos aquí y vamos a lo que sigue a continuación, que es rellenar punto a punto. ¿Okay? Muy bien, ya he dado la vuelta y estamos de nuevo en la marca rosa. La marca verde, digamos que la marca verde es para el frente y estamos aquí en la espalda o como lo quieran hacer. Muy bien, tomamos el ganchito por el derecho, mejor, ¿verdad? Ok, 1, 2, 3, 4 cadenitas. Y aquí hago este puntito. No podemos salir sin él. Aquí cada puntada va completa. No hacemos cadena. Y aquí, lentamente, 1, 2 y en la 3 ponemos, como imaginando que aquí habíamos dado la vuelta, pero de este lado. ¿Ven? Ahí unimos. Ya esta manga está para el futuro. ¿Ven? No me vean esta parte que en el futuro venimos ahí. Estamos con la manga derecha o izquierda, depende cómo usted decida. Así que 1, 2, 3 cadenas. No se olviden que vamos a hacer punto de una vez. 3 cadenas y ahora vamos punto a punto rellenando los 12 puntos que hemos dejado aquí. Y por ser la primera, vamos a tomar el hilito. Vamos a ver si lo permite. El hilito de arriba para que nos quede más fácil en el futuro. Vamos a acercar la cámara aquí para que nos quede más fácil en el futuro. Vamos a utilizar un lado del hilito de la cadena 1 para que en la manga
izquierda, hacemos más fácil aquí para entrar. Ok, voy a rellenar los 12 puntos y aquí continuamos la puntada de punto relleno 1 a 1. Todo en punto relleno. Vamos a estar haciendo esta, ¿verdad? Que ya lo saben. Bueno, nos vemos en esta esquinita. Muy bien, aquí nos vemos en esta marquita. Entonces en este punto ya hicimos el último punto. En este punto vamos a rellenarlo también, ¿verdad? Que nos salga bien los múltiplos en el futuro. Que nos salga bien. Y aquí rellenamos 4, ¿recuerdan? 4 puntos. Muy bien. Preguntas. Ya que sabemos si estamos montados sobre ruedas, como digo yo. Preguntas. Vamos a ver. Las preguntitas que yo normalmente me hago de ustedes, que podrían hacer ustedes. Ok, aquí recuerden que es rellenar 4 puntos y así. Bueno, vamos a comenzar de nuevo lo mismo. Entonces, me gustaría hacerlo en punto más cerrado, o sea, en punto cerrado, la parte como el short hacia abajo pantalón, o por lo menos el short y después calado, perfectamente. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Vamos a medir la muñequita, como siempre. Vamos a comenzar a tejer. Vamos a cambiar la cámara un poquito. Vamos a comenzar a tejer, sí, tejer. Y cuando llegamos a la parte, como usted sea, como quiera. Puede ser que nada más hace una franja de motivo y después punto cerrado. Yo lo pensé hacer así. Una franja de motivo, nada más una franja en la parte de arriba. Y después punto cerrado hasta cierta parte. Después calado, hasta llegar como a la caderita. Después de la caderita, vuelven a hacerlo punto cerrado. Es más, sacarían esto conmigo en punto cerrado, que sería muy fácil, ¿verdad? Para hacerlo en punto cerrado, pero eso sí, llevando los múltiplos y haciendo la misma cantidad de cadenas que he hecho, las 15 y todo eso, para que después salgan los múltiplos bien para hacer las mangas en calado, ya una vez estando cerrado. O sea, que en la parte donde hacemos los puntos, punto a punto, punto cerrado, lo vamos a continuar así, en punto cerrado. Lo pensé así, pero bueno, esa es una. La otra, que lo quiero para hacer más grande, pues sí, yo estoy aquí en la franja de motivos 9, pero ustedes podrían hacer uno más, una franja de motivos más para hacerlo talla más grande. O sea, terminan este completamente y quedarían en el 10, no en el 9 como yo. En el 10, pero en la misma parte. O en la franja de motivos 11, como lo quieran. Si lo quieren bien holgado, pues en la 12 y así. Ok. Entonces aquí vamos a continuar con esta, que yo lo voy a decidir dejar como manga izquierda. Vamos a continuar la manga izquierda. Un momentito, bueno, voy a dar la vueltita y venimos un momentito más. Así que bueno, continuamos. Muy bien, ya le he dado la vuelta y estamos aquí. Recuerden que en esta vuelta no llevamos cadenitas y este que se ha cerrado 3 en un punto, pues cuenta como un punto siempre después de los 4. Después de los 4, este siempre cuenta como un punto. Y aquí nos quedan 3 para recordarles el de este punto central y el de este punto. ¿Ok? Bueno, aquí entonces ya terminamos esta de punto cerrado. Recuerde que estamos de 0, 1, 2, 3, que hace un punto alto, más 2 de separación. 1, 2 cadenitas de separación. Muy bien. Y aquí comenzamos la puntada, que en este caso estamos en una de las mangas. Así que 1, 2 en la tercera. Hacemos punto alto. Y 1, 2, 3. En esta hacemos una basecita para comenzar un motivo mismo de siempre. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va. 1, 2, 3, punto fijo, 2 cadenas, 1, 2 en la tercera, una cajita, 1, 2 y de nuevo una cajita que nos queda aquí. 1, 2, 3, una cajita,
Recuerden que nos quedan 2 cajitas después de este. Y ahora no hacemos nada. 1, 2 en la tercera. Ya estamos en esta línea. Oh, disculpen, sí. 1, 2 en la tercera sería aquí. Pero a mí me gusta montarlo aquí. Así que por ahora 1, 2, 3, 4 y aquí ha quedado bien. Se puede montar aquí, pero yo lo quiero montar aquí. Así que vamos a saltar por ahora 4 puntos. Es probable que me quedó uno más por ahí, pero no importa. Lo que quiero es continuar la misma, ¿verdad? Esta va montada encima de esta y esta va montada encima de esta. Así que probablemente hice un puntito más por ahí y lo vamos a saltar. O yo lo voy a saltar. Posiblemente si usted hizo las exactos, pues bien. Y aquí continuamos lo mismo. 1, 2, 3. 2 cadenitas y volvemos así. 1, 2, 3. Quedamos en este centro. 1, 2. Y ya buscamos de nuevo. 1, 2, 3. La misma puntadita. Este hilito es un poquito hebroso. Ahora sí, de aquí saltamos. 1, 2 y ahora sí me quedó bien. Ve, ya me acomodé. Porque seguro, posiblemente hice un puntito más por ahí o me salté un punto. Pero bueno, el punto es que yo no voy a contar los puntos. Ya de aquí en adelante yo lo que hago es eso. Porque ya he tejido muchas veces. Lo que hago es eso. No me complico con contar 1, 2 en el 3. No, simplemente busco esta dirección. Esa dirección. Que vayan en la misma dirección. Esta partecita aquí. ¿Ya? Y continuamos. 1, 2 en el tercero. Y así vamos a dar la vuelta y ya sabemos, ¿verdad? Bueno, muy bien. Estoy en el final de la 2 de la manga. Y aquí no hacemos cadenitas, ¿verdad? 1, 2 en el 3 hacemos un punto alto. Ahora sí, 1, 2 cadenitas. Y estamos aquí para buscar 1, 2 en la 3 hacemos punto deslizado. Y ahora levantamos 1, 2, 3 cadenitas y 4 que va a ser una por separación. Así que aquí vamos un punto, 2 y 3. ¿Recuerdan esta, verdad? Rellenamos, que por cierto que fue aquí que quedamos. Es que se repite tan rápido. Fue aquí que quedamos en esta hilera para hacer, en esta vuelta, para sacar las mangas. Aquí tenemos que hacer 9 puntos. 9 puntos. Ahí viene un nudillo. Vamos a tratar de dejarlo por la parte de atrás los nudos cuando están por ahí de metichitos. Así que bueno, entonces vamos a continuar esta manguita así. Y aquí una cadena, disculpen, una cadena. No hacemos nada en este. Vamos hasta el central. En el central hacemos un punto, una cadena y volvemos hasta el otro lado, hasta aquí, y cargamos y hacemos de 9 de nuevo. Ok, me fui para atrás para ver qué pasó aquí y hice una cadena más. Eso fue. Aquí hay 13 puntos y no 12 como deberían de ser. 13 puntos, entonces es por eso que me quedó uno más para este lado, porque a mí me gusta, bueno, yo soy de las que hasta deshago tejidos, pero una cadenita no es demasiado, así que no vamos a deshacer todo el trabajo por una cadenita. ¿Ven? Así que ya lo eliminamos ahí, ya lo eliminamos por habérmelo saltado. Así que continúo así. Ahora sí que, ¿verdad? Ya sabemos esto y vamos a continuar la manga como queramos y lo llevan en punto cerrado. Bueno, todavía la continúan en punto cerrado. Después montan esta puntada que ya vieron qué bonita que es para acomodarse ahí. Así que continuamos. Bien, aquí estamos en la 30, desde que comenzamos en la 30. Y en caso que haya contado tal vez una mala o así, el punto es que quedemos en la hilera de punto cerrado. E igual a 42 centímetros tenemos ahí. Y vamos a hacer casitas. O si lo quieren por motivos, saber más fácil por motivos, por franjas de motivo, le llamo yo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que me va a quedar como tipo capri, digamos, ni largo ni tan corto.
Va a quedar bastante abajo. Así que vamos a comenzar así, haciendo aquí casitas. Una cadena, 2, 3 cadenitas y una de separación. Sí. Ahora saltamos este puntito, vamos al siguiente. Una cadena, saltamos este puntito, vamos al siguiente. Una cadena y así le vamos a dar la vueltita. Ya regresamos. Bueno, aquí llegamos al final. Una cadenita. Hacemos aquí la última cadenita, llegamos al final y un 2 en el 3, punto deslizado, 1, 2, 3 cadenitas y vamos a entrar a la misma cajita, aquí, en esta primera cajita, disculpen, así, con un punto alto. Ahora una, 2 cadenitas y volvemos a entrar aquí y hacemos 2 puntos altos. Está pidiendo algo así simple y sencillo. Bueno, ahora una, 2 cadenitas y saltamos esta cajita. Vamos aquí. Una, 2 cadenitas. Saltamos esta cajita y vamos a esta. Un, 2 cadenitas. Y volvemos, saltamos esta cajita, vamos al centro. Una, 2 cadenitas, saltamos una cajita y vamos así. Entonces ese es el bordecito que están dejando en esta puntada. Muy bien, estamos en el final, entonces se quedan así las cajitas. Vamos a ver luz ahí. Una de cada lado y el centro, ¿verdad? Hacemos punto bajo, 2 cadenas y saltamos al otro. Así quedamos en el final, entonces 2 cadenas y aquí puntito deslizado. Yo le podría hacer un detallito más, algo mío aquí, pero vamos a dejarlo así. En caso que yo tenga cambios, lo haría en la otra manga y después aquí. Pero bueno, vamos a ver, porque yo estoy siguiendo ese patrón que hicieron así. Entonces aquí ocultamos el hilito hacia atrás, después lo metemos por aquí, tal vez con un ganchito menor o si se cortan los hilos. Y ahora vamos a comenzar con la otra manga, que yo podría decirles, ¿verdad? Bueno, hacen lo mismo en la otra manga. Pues no, no es exactamente como si hagan lo mismo en la otra manga. Sí, esto sí, pero el inicio aquí distinto, porque no estamos llegando a hacer cadenitas y después punto alto. Vamos a tener que hacer algo diferente, así que vamos a estacionarnos en esta dirección o en esta dirección. ¿Ven? Para quedar en el mismo orden, ya sea en la parte de atrás o en la parte más del frente, como aquí o aquí, en los puntos que encierran el motivo. Así que estaríamos aquí. Vamos a ver. Y lo vamos a hacer en puntito bajo. Sí, vamos a hacer la primera en punto bajo, como si fuesen las cadenas, para hacerlo disimulado. Si lo quieren hacer medio alto también se vale. Ahí le va a quedar un poquito más amplio, pero le podría quedar una manguita un poquito más larguita que la otra y no queremos eso. Bueno, vamos a hacer aquí un amarre y ahora vamos a ir en punto bajo. ¿Por qué me posiciono aquí? Por el futuro. Por ahora vamos a ir en punto bajo. Aquí tenemos el primer punto, aquí tendríamos el segundo. Vamos a ver, por eso les dije que tomar la cadenita de una hebra nada más. Bueno, así que aquí me voy a mover en punto bajo. Muy bien, ya rellené aquí en punto bajo, ¿sí? Y estamos ahora en esta cadenita. Vamos a estar exactamente igual usted y yo. Aquí está la marca rosa y aquí ya comenzamos a hacer en un momento los puntos, 3 puntos cerrados juntos, ¿verdad? Aquí. Pero es por eso que les quiero acompañar. Vamos aquí. En esta parte de las cadenas, vea que tengo aquí este punto bajo. En esta parte de las cadenas vamos a entrar en el medio de ella porque no quiero que me quede un espacio feo ahí. Y ahora vamos a esta que está aquí. Entramos ahí y cerramos juntos. ¿Ven?
Ahora sí, lazamos el hilo y vamos aquí al primer punto y comenzamos la puntada que ya sabemos, ¿verdad? Aquí, esta puntadita, ya la sabemos. 1, 2, 3, 4, 4 cadenas. Vamos al siguiente. Cuando es un pantalón o un short en punto cerrado común, es más fácil, ¿verdad? Simplemente se le dice a la seguidora, bueno, hace lo mismo en la otra manga y ya. Entonces así. Pero en este caso yo no puedo decir eso por estas variables que pueden ser a veces confusas y se pueden resentir o decir, porque pero quedó como a mitad, ¿verdad? Entonces así. Ok, entonces, muy bien, ya le he dado la vueltita. Estamos en la segunda manga. Damos, no, ya no lazamos el hilo, aquí estamos en el último, estos tres, y estamos en el último antes de llegar a los puntos bajos en el que iniciamos, ¿verdad? En el que iniciamos. Entonces esta parte aquí tenemos que tratar de ver cómo la desaparecemos para el futuro. Así que vamos a entrar así, una vez, como haciendo una reducción de esquina. Vamos a ver si podemos entrar aquí, a este puntillo. Bueno, se pasó por dentro. Y este otro de aquí. Quiero que se reduzca en 1 para el futuro. Y ahora ya venimos a la partecita donde subimos con las cadenitas. Aquí. Vamos a, ese sería un puntito. No, aquí queda un puntito más. Vamos a ver. Sí, aquí hay un puntito más. Y ahora sí, llegamos a las cadenitas que están aquí. Bueno, que poco se ven, pero ahí están. Ahora sí levantamos 1, 2, 3. Es para que me quede bastante unido. 1, 2, 3 cadenitas. No usamos el punto primero. Vamos al... No, no usamos el mismo punto. Pues ese es el mismo punto. Vamos al que sigue. Y ahora sí, vamos en punto alto 1 a 1. Que esta es la que toca ahora. ¿Ven? Entonces estamos haciendo ahora prácticamente lo mismo. Ahora sí, como si estuviésemos en las cadenas, excepto esos detallitos de aquí. Y ya venimos para este detallito. Y vamos a este punto. Este punto vamos a tomarlo un poquito más abajo, que me quede más parejito. Desde aquí, como tomando, esta es la dirección, ¿verdad? Entonces vamos a ver si nos venimos aquí. Entonces aquí falta un punto más, que igual va a quedar 13 porque ya lo tenía, pero no quiero que me quede abierto. Así que en esta dirección vamos a tener que poner un punto. Ahora el punto normal que va aquí. Y aquí comenzamos ya la puntada. 4 puntos. Cuatro puntos y aquí que no se les olvide este. Y de nuevo 4 puntos y así continuamos toda la vueltita. Ya llegamos aquí, comenzamos la puntada que ya conocemos, ¿verdad? Muy bien, aquí les relleno ya todo esto, como lo de siempre. Y aquí terminamos estos 4 puntitos, este puntito encima de estas piñitas y 2 más. Así que vamos a unir aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Comenzamos la puntada de una vez. 1, 2 en el 3, punto alto. 1, 2 en el 3. Esta que ya sabemos, ¿verdad? Ya la sabemos, una cadenita. Y así continuamos, pero vamos a llegar hasta aquí donde sabemos la verdad, ¿verdad? De cómo estamos de puntos. 1, 2 en el tercero, punto fijo. 1, 2. Aquí tengo que quedar aquí. Entonces solo me va a quedar un punto. Porque ellos son los jefes. Son los jefes. 1, 2. 2 cadenitas. 1, 2. En el tercero. Esta puntada es la jefe de lo que esté atrás. Y ahora sí. 1, 2. En el tercero ya quedamos aquí en línea. Entonces fue lo contrario. Ahora me faltó un punto. Normalmente yo me siento con un cuaderno y anoto todas esas cosas y me regreso una y otra vez hasta que encuentre la exactitud. 1, 2, 3. Y llegarles con un video más detallado en ese sentido. Pero un punto no es para morirse. 1, 2, ¿verdad? Entonces 1, 2 en el tercero, este cuadrito. Y ahora sí,
1, 2, en el tercero me gusta esta dirección. Como les indico, ellos son los jefes de lo demás. Bueno, vamos a dar la vuelta, ya sabemos cómo llegar aquí y continuar el largo que deseen. Bueno, aquí quedamos entonces en la marquita verde, en la marquita rosa y en la manga que hicimos al final. Entonces igual, llegamos aquí, hacemos lo que ya les mostré en la otra y ya quedamos montados ahí bien, ¿verdad? Ya aquí lo hicimos juntos, aquí no, pero quedó bien. Dimos la vuelta y igualmente fuimos subiendo y haciendo la misma cantidad que el otro lado, por supuesto, y voy a decidir dejar esta parte así. Le voy a pasar un poquito el vapor para que se acomoden los puntitos bien y estamos listos. Solamente, bueno, casi listos, falta hacer la parte de arriba, que va a ser muy fácil porque ya hicimos ojitos, ¿verdad? Bueno, en este caso 1,5 metros de ojitos y yo pongo una gasita y los paso por aquí. Si lo quieren pasar por los ojitos está bien, pero yo los pasé por esos puntos que nos quedan así, ¿ven? Por aquí y así. ¿Y cuántos hice? Bueno, hice 1,5 metros igual a 100 ojitos, ¿verdad? Ya vimos cómo hacer ojitos, así que bueno, esto es, y ya, ahí quedamos así. Entonces, aquí les pongo unos pequeños abalorios que tengo por aquí en la parte final. Si nos puede entrar bien así, y si no, se hacen una borla o alguna cosita que ahí puedan ponerle. Algunos detallitos que se encuentren por ahí. Yo tengo estas, vamos a ver. Estas son, bueno, es que tenía que buscar esta que fuese diferente. El punto es que yo hago esto, las paso por aquí y hago un nudito. Que quieren hacer un cordoncillo, que quieren hacer una borla al final, eso es a gusto de cada quien. Vamos a pasarlo por ahí y aquí yo simplemente hago un nudito común y corriente y estamos listos. Pueden pasar también una cinta de tela, que sería muy bonito. Una cinta de tela sería bonito. También es bonito combinar la tela con los tejidos. Modelar. Bueno, modelando es que se aprecia mucho mejor. Así que vamos para pasarle un poquito el vapor y modelarlo y estaríamos listos. Bueno, y aquí se los dejo modelando. Simple, sencillo, me encantan los enterizos, me fascinan. Vamos a hacer más enterizos porque tengo muchos de tela, pero quiero hacer tejidos y compartirlos, ¿por qué no? Este es muy sencillo, muy simple de hacer, pero vamos a hacer otros de hombro a hombro, otros con cuellitos, con tirantes y de diferentes formas, que tengo ahí unos diseños en cuaderno para hacerles más enterizos, pantalones y shorts, faldas y vienen variedades ahí de cosas. Así que bueno, invitados a suscribir para así ser notificado una vez suba Ideas Crocheritas más contenido. Invitadísimos también que viene pronto el sorteo del suétercito que les había ofrecido. Ven, ahí les muestro la licra que me puse para bueno, cubrir la parte de ropa interior y que se vea muy bonito y rápido de hacer. Así que mis amores, una bendición gigante de tenerles aquí una vez más e invitadísimos para los próximos videos, claro que sí. Nos vemos en la próxima. Bendiciones. Chao, chao.